Y estamos de regreso en tu programa FOPASEF en la radio, el programa de salud donde tú eres el protagonista. Y esta tarde, como todos los lunes, tenemos una mesa redonda interesante donde conversaremos sobre la automedicación. ¿Es peligroso automedicarte? ¿Alguna vez lo has hecho? Yo creo que muchísimas personas hemos caído en este error. Yo los invito a que nos acompañes esta hora de programa, que participes. Llámanos al 225-3344, 225-3344, porque con tu participación también vas a poder acceder a un sorteo. Efectivamente, vamos a sortear la consulta con medicina, tu examen de hemoglobina hematocrito, una consulta odontológica y adicional a ello te vamos a regalar tu tarjeta FOPA, Car Descuentos, tarjeta que te va a acceder a precios bastante regulares, precios económicos con descuentos especiales para la consulta con especialidades de medicina, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, ambulancia y más. Así que yo te invito a que nos llames al 225-3344 y esta tarde se une a la mesa el químico farmacéutico Peter Haase, compañero también de la Clínica Santa Beatriz. Peter, un gusto tenerte la tarde de hoy con nosotros. Bienvenido. Igualmente, licenciada Flores Magali, doctor Ronquillo, un gusto como siempre participar con ustedes en estos programas informativos. Así es, y empezamos entonces la tarde conversando un poquito de la automedicación. Realmente es peligroso automedicarte y lo más triste, o algo que también es peligroso, es no concluir tus tratamientos. ¿No es así, Peter? ¿Qué riesgo corremos nosotros las personas cuando nos automedicamos? En realidad el término automedicarse se tiene que primero que definir. Es parte de la idea de que uno mismo consume medicamentos para tratar algún tipo de problema de salud. Ahora, yo parto de la idea de que a gran escala dentro de la población es peligroso porque lamentablemente el gran porcentaje de la población no maneja los rubros de salud como tal. Entonces, ante el desconocimiento de lo que los medicamentos hacen y no hacen, el tomarlos puede generar problemas serios. En el mejor de los casos, pocos, pero sí puede ser problemas serios. ¿Qué tan serio puede ser? O sea, ¿cuál es la gravedad al automedicarse? Para que la población, las personas que nos escuchan, lo tengan en cuenta y evitemos este tema serio de automedicarnos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, lo peor que nos puede pasar es tener algún tipo de reacción adversa o los llamados efectos secundarios o las RAMS. Es decir, uno toma un medicamento para obtener un resultado terapéutico. Pero todos los medicamentos, si bien tienen efectos terapéuticos, el que se busca también puede tener un efecto adverso, uno no deseado. Y recordemos que los medicamentos no son parte del cuerpo, el cuerpo no los toma día a día, no los reconoce como tal. Entonces, cuando se incorporan, hacen su efecto, pero también pueden conllevar algún otro efecto no deseado. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Ahora, dentro de los efectos secundarios, reacciones adversas, hay leves como serias. Por ejemplo, cuando uno toma un antibiótico, que es el caso más típico de automedicación. Voy a la farmacia o me lo consigo, de donde sea, y tomo un antibiótico. Un efecto que se puede considerar leve es una pequeña picazón, tal vez un poco de diarrea porque se altera la flora intestinal, pero un efecto grave y posiblemente fatal es lo que llamamos el shock anafiláctico, y es una reacción alérgica severa ante ese antibiótico en la cual la garganta, la glotis se cierra y la persona no puede respirar. Si no se toma acción en ese momento, ya sea se hace un antiinflamatorio, algo que baje esa reacción, o por último se hace un corte en la tráquea para que la persona respire y se puede ahogar y morir ahí. Y eso pasa muchas veces en las farmacias. Claro, eso es lo más serio y realmente lo que todos tenemos miedo, ¿no? Sí. De terminar en una situación así de compleja. A ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta al doctor. ¿Qué problemas trae tomar mucho el paracetamol? Porque yo sufro de artrosis. Cuando siento mucho el dolor, lo tomo. Me pasa y ya lo dejo. Y así estoy. Y también, bueno, la orfedrina, eso me recetan en el seguro, ¿no? Pero como le repito, cuando estoy con mucho dolor lo tomo, me pasa y así, cuando siento dolor nomás lo tomo. ¿Qué consecuencias trae tomar así en demasía? Señora, muy buenas tardes, un gusto y muchas gracias por la pregunta. Yo le recomendaría en primera instancia que si este es un tema recurrente, se haga un chequeo para ver la fuente del dolor, porque eso implica al cuerpo, el dolor es una señal del cuerpo de que algo no está bien, y lo primero que debería hacer es hacerse un chequeo para ver la fuente.
El abusar del paracetamol, en el sentido en el tiempo, se sabe muy bien, y a veces en los anuncios de televisión salen letras chiquitas rápido abajo, y el paracetamol tiene un efecto hepatotóxico, es decir, que daña al hígado. Sí, me diagnosticaron con el hígado graso de hace tiempo. Entonces, eso ya es un indicativo de que en el tiempo el paracetamol le ha hecho un daño a su hígado ha reaccionado normalmente, y es cuestión de que usted, sí le recomiendo, si puede, evite el paracetamol y hágase un chequeo para ver la fuente del dolor para que lo trate directamente y no sea un tema sintomático. Ya, doctor, gracias. Ya. Realmente es importante recordar que al automedicarse estás incurriendo en un daño propio, ¿no? Como bien dices tú, este caso puede dañar órganos y es lo que pasó con la señora. Yo creo una ruleta rusa. Tienes la pistola y disparas. Si tienes suerte, no te pasa nada serio. Pero si no tienes suerte, puedes tener un efecto adverso. Claro, puede complicarse, claro. Jesús, tú ves en la consulta diaria pues con pacientes, ¿te llegan pacientes ya con la automedicación hecha, pacientes que tienen tratamiento, no solamente el paracetamol, me parece todavía y eso inofensivo? Yo he visto pacientes que se medican con cosas más complicadas. ¿Te ha llegado en la consulta? Sí, es común. A veces la medida inmediata que toman los pacientes para aliviar alguno de sus síntomas es la automedicación, ya sea por la recomendación del farmacéutico que le dice, mire, va a tomar esto para que le alivie su dolor o el malestar que tenga, o por recomendación a veces de otro familiar cercano que tuvo los mismos síntomas y al final el paciente toma la receta del otro, ¿no? Igual también es un tipo de automedicación. Y llegan a la consulta, me dicen, doctor, mire, estuve tomando tales medicamentos y no me hace nada, ¿no? Y efectivamente a veces uno ve a ver qué estuvo tomando, a veces no se acuerda el paciente, en el mejor de los casos sí te dice exactamente qué ha estado tomando, por cuánto tiempo, y la sorpresa, que tampoco ya no es tanta la sorpresa, es de que ese medicamento que estaba tomando no estaba indicado por un médico o por un profesional de salud y mucho menos era para lo que el paciente tenía, ¿no? Porque su diagnóstico era otro y simplemente lo que le daban es un tratamiento sintomático, que la mayoría de automedicación justamente apunta a eso, a controlar solamente el síntoma, pero nosotros tenemos bien claro de que el paciente pues no es un síntoma, sino el paciente va a tener un diagnóstico quizás que no está siendo tratado adecuadamente y definitivamente no va a encontrar ninguna recuperación. Y la cura a veces no va a llegar oportunamente y el paciente termina complicándose. Sí, realmente es un tema del día a día, ¿no? Que nos pasa en la consulta, te llega el paciente y te llega no solamente con la medicación, sino en algunos casos me ha pasado a mí, te llega con la suplementación y te das con la sorpresa de que tienes un diabético suplementándose con una fórmula completa, que por lo contrario, en lugar de sumar, va a ir disminuyendo su salud. Le resta. Así es, entonces nosotros estamos trabajando muchísimo el cuidado, desde el colegio como tal, el evitar la suplementación, siempre apostamos a que vaya al especialista. ¿Cómo se está regulando el tema del expendio de la medicación en las farmacias, que son donde hay veces el paciente va con un dolor y va a la farmacia y lo que te manden, ahí de repente lo pueden consumir? ¿Cómo es que se está trabajando para regular este tema y derivarlo primero con el especialista, que sería lo ideal? En ese aspecto, este tema de la automedicación es una realidad muy compleja, ¿no? Como tal. En el tema de las farmacias, por ejemplo, entra directamente la competencia de la DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Ahora, la DIGEMIT hace, por decirlo así, sus rondas, hace lo que es el tema de la fiscalización, supervisa, pero acá hay dos temas. Uno es que no puede abarcar todas las oficinas farmacéuticas, todas las farmacias, en una forma regular y constante. Es como decir, ok, hoy el lunes voy a ir a esta farmacia y a ver si justo pesco algo. Entonces es un tema que a veces se escurre por las grietas. No hay aunque hay toda la ley y normativa, lamentablemente no están los recursos y la infraestructura para hacerlo sostenidamente. Ahora, también tengamos en cuenta otra cosa. Va a sonar tal vez feo, pero es la realidad y es lo que yo también vivo día a día como farmacéutico. Y es que la farmacia, si bien es el canal que conecta a la industria farmacéutica, que es la que elabora los medicamentos, con el cliente, el paciente, o sea, el fin último, la farmacia también es un negocio. O sea, es una local que da un servicio, suministra un producto, pero también tiene que ver su economía.
Entonces hay a veces algunas, no digo que todos, pero yo he pasado por unas que técnicos, químicos, farmacéuticos, regentes con mucha ética y se dan lo que es la asesoría farmacéutica, la atención farmacéutica, en la cual se dan su tiempo para asesorar. Pero hay otros casos en los cuales para cumplir metas, para cumplir ciertos objetivos del mes y demás, se, digamos, degenera un poco el objetivo y se venden medicamentos a veces sin tanta dirección. Ahora, ese es un lado. El otro lado son los pacientes mismos o digamos los clientes. Yo me he encontrado cara a cara y a mí me han llegado personas que me piden un cierto medicamento, por ejemplo el típico del tema de antidiarreas. Quieren cortar la diarrea como sea. Y entonces yo les digo, ok, ¿tienes sangre en las heces? No. ¿Te duele el estómago? No. ¿Tienes fiebre? No. Entonces mira, no es todavía una infección por bacterias, por lo que fuera, no es una infección. Quiere decir que tu cuerpo está tratando de limpiar el intestino delgado grueso para eliminar lo que está atacando. Si tú cortas la diarrea ahora, lo que vas a hacer es retener lo que está ahí y ahí sí se puede complicar. Y el paciente se enoja conmigo porque no le estoy dando lo que él quiere. Entonces esa también es una realidad compleja. A veces uno dice, es forzado por el cliente y el cliente quiere tener, como dice el doctor Ronquillo, ya el tema sintomático. Entonces hay regulación, sí, pero lo que yo considero es lo siguiente, más aún ahorita, hoy por hoy, más que un tema de regulación es una educación constante, sostenida y crear conciencia en las personas para tener cuidado y saber cómo deben usar estos medicamentos. Claro, lo ideal es trabajar de forma integral, ¿no? De forma integral. Al Ministerio General, al Ministerio de Salud regulando de forma oportuna, la DIGEMIT en este caso, que es la entidad que lo regula, y también nosotros ir contribuyendo con el tema educativo. No caer en el facilismo, o sea, nos cuesta muchísimo, lastimosamente, ir al médico. Nos cuesta, no me refiero a la parte económica, nos cuesta el tiempo de repente, y ¿qué caemos? Incurrimos en el facilismo y no sabes la complicación que se te puede presentar a un futuro. Como bien dices, en lugar de favorecer, vas a terminar perjudicándote como paciente, vas a terminar haciendo de que en lugar de que el fármaco sume, esto de acá reste para tu salud. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ello, tenemos que evitar este tipo de facilismo, y con eso y más regresamos en el siguiente bloque en tu programa FOPACEF en la radio, programa de salud donde tú eres el protagonista.